Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre funciones en Clojure. El tema de presentación, vamos a ver la anatomía de una función, vamos a hablar un poco cuál es lo que se llama en algunos lenguajes la firma del método, por ejemplo, en lenguajes como Java, cuál es la forma en que se estructura una función en Clojure. Las similitudes entre los distintos lenguajes son bastante grandes porque básicamente es un estándar. Luego vamos a hablar de pensamiento algorítmico, es decir, cómo abordamos el problema de resolver un cálculo a través utilizando un lenguaje de programación. Eh, Vamos a hablar de una función como una transformación de un input en un output. Y vamos a hablar de que cuando estamos diseñando una función tenemos que pensar en qué recibe esa función y qué debo devolver. Una de las cosas que primero tenemos que hacer antes de trabajar en una función. Y luego vamos a ver cómo Clojure nos permite programar de una forma incremental e interactiva. Vayamos al código. Acá tenemos ya una notebook preparada para empezar con nuestra explicación. Fíjense, acá hemos definido una función que se llama cuadrado, que calcula el cuadrado de un número. Vamos a explorar su anatomía. En primer lugar tenemos este elemento defen. Defen significa define function, definir función. Defen es un macro. Defen está ocupando además la posición de función. Recuerden que toda expresión simbólica, ¿verdad?, en el primer lugar recibe la posición de función y luego vienen una lista de argumentos, una secuencia de argumentos, ¿verdad? El argumento que le debe seguir es un símbolo que le va a dar nombre a esa función. Luego tenemos un elemento opcional que es la documentación, que es un string explicando qué hace esa función. Le sigue un vector, siempre debe ser un vector, con los argumentos. Pueden ser n cantidad de argumentos. Si nuestra función no recibe ningún argumento, se deja el vector vacío, pero el vector siempre debe estar, porque si no vamos a tener un error. En este caso recibe un solo argumento. Si recibe 3 argumentos, bueno, 3 argumentos colocamos, ¿verdad? Si recibe un número variable de argumentos, por ejemplo, 1 o más argumentos, utilizamos la siguiente notación, ¿verdad? Entonces, esto significa que esta función recibe 1 o más argumentos, ¿verdad? Acá puedes escribir n cantidad de argumentos. En este caso, nuestra función recibe solo 1. Luego le sigue un elemento opcional que, si se dan cuenta, esta estructura de datos la hemos visto antes. Se trata de un mapa. Este mapa tiene dos llaves, pre y post. ¿Qué significan estas llaves? Acá básicamente lo que estamos haciendo es pasándole a la función un par bueno, pueden ser una o más funciones de validación. Pre valida el input y post valida el output de la función, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo nosotros acá? Primero, todas las funciones van dentro de un vector. Están dentro de un vector. Si se fijan acá, están dentro de un vector y acá luego viene la función como tal. ¿Eh? La función como tal dentro de un vector. Entonces, esta función, ¿qué nos está diciendo? Primero, es una convención en Clojure, no necesariamente en otros lenguajes, que las funciones cuyo nombre terminan en un signo de interrogación son lo que se llaman predicados. Y predicados son funciones que devuelven true o false. Ya vimos estos tipos de datos. True or false. Verdadero o falso. Las funciones que tú pases acá para validar el input o el output, idealmente deben ser siempre predicados. Funciones que devuelvan true o false.
Entonces, int es un predicado que me dice, si esto es un entero, devuelvo true. Si no es un entero, devuelvo false. Y acá estoy haciendo básicamente lo mismo, ¿verdad? Solo que estoy utilizando una función anónima, ¿verdad? Donde recibe un argumento y si ese argumento es entero, devuelve true, y si no es entero, devuelve false. Entonces, este mapa es opcional, ¿verdad? Y nos sirve para validar el input y el output de nuestra función. Es ideal para fijar un contrato, ¿verdad? Y documentarlo también, que el usuario sepa para qué sirve nuestra función, qué debe devolver y qué debe recibir como input. Luego viene el cuerpo de la función, que es básicamente el trabajo que va a realizar la función, y es esta expresión simbólica que tenemos acá. Recuerden que en Clojure utilizamos lo que se llama la notación prefija, ¿no? Esto quiere decir que en operaciones matemáticas el operador siempre va primero. De hecho, a diferencia de otros lenguajes donde sí existe un operador, en Clojure no existen operadores, todos son funciones. Por ende, este símbolo, el símbolo de multiplicación, Clojure lo interpreta como funciones, ¿verdad? La notación infija, que es la normal, es esta, ¿no? En notación infija, si queremos sumar n cantidad de números, tenemos que hacerlo de esta manera. Con la notación prefija solo colocamos la función de una vez y sumamos la cantidad de números que deseemos. Acá recuerden que cada celda evalúa la última expresión simbólica y nos da el resultado. Esta es la notación prefija. Entonces colocamos acá la multiplicación y los argumentos, en este caso n dos veces, y nos devuelve el resultado. Ahora, acá nosotros podemos colocar cualquier nombre. Y lo que va a hacer la función es que al dato que nosotros le pasemos cuando llamemos acá, fíjense acá, estamos llamando a esta función cuadrada, le estamos pasando un dato, ¿verdad? Ella lo va a vincular con los lugares en los que esté esta n en el cuerpo de la función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Ella, por ejemplo, acá que le pasé con 2.8, ya primero lo va a pasar por acá y va a decir 2.8 es un entero. Bueno, acá no. Entonces me devuelve una excepción. Me dice aserción fallida. N no es un entero, ¿verdad? Para eso me sirve esta validación. Luego, supongamos que pasa, supongamos que es un entero, como acá, cuadrado de 10. Ella viene por acá, pasó esta validación y lo que hace es multiplicar 10 por 10. Y eso es lo que me va a devolver. Luego va a verificar acá en vez de la X, por eso lo hicimos también así, porque no es este mismo símbolo, sino que va a ser la expresión resultado de esto. Va a meter acá el resultado de esto, les digo. En este caso 100, se lo va a pasar a esta función y va a decir 100 es un entero, sí, entonces bien, me devuelve el resultado, que en este caso pues es 100. Entonces esta es la anatomía de una función, ¿verdad? Repetimos, en principio tenemos un macro que es defen, que le dice básicamente a nuestro intérprete: interna este símbolo cuadrado en nuestro diccionario. Recuerden que cuando nosotros estamos programando, estamos creando un diccionario de conceptos, si se quiere así, que tienen un significado concreto, ¿verdad? Ese significado es un valor, por ejemplo, cuando definimos una variable, def x igual a 10, o en este caso una función, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, acá.
Acá esta función NSInterns sirve para decirle a nuestro compilador, oye, dame todos los símbolos que están registrados en este namespace. Este argumento significa el namespace actual o el espacio de nombres actual. El namespace, ya hemos hablado de esto, imagínenlo como la página de nuestro diccionario. Es la página donde estamos trabajando y estamos codificando, creando las definiciones, estamos creando el lenguaje que nos va a ayudar a resolver nuestro problema de dominio, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es un mapa. ¿Ves? Un mapa, como habíamos hablado, es una estructura de datos con llave de valor, ¿no? Son pares, llave de valor. Entonces tenemos acá la llave, que es el símbolo, y el valor es un var, ¿verdad? Un var es un elemento interno del sistema que utiliza pues, para registrar e identificar las funciones, variables, etcétera, etcétera, y luego llamarlas, ¿no? Es un tipo de referencia en Clojure, pero eso lo vemos más adelante, un poquito más avanzado. Entonces acá, fíjense que es genial, ¿no? Tenemos el símbolo, tenemos el var al que está asociado y también nos muestra el valor. Acá este visor de NetJournal también nos muestra el valor. Fíjense que acá, en este caso, repartir cartas, que no hemos llegado allí, pero, o pongamos por ejemplo, es una función, ¿verdad? Entonces, acá esto básicamente es un código con el cual el sistema internamente registra esa función. ¿Okay? Y acá en el caso de es un dato, pues no devuelve el dato, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver qué elementos están definidos en nuestro diccionario y podemos ver que Clojure registra los elementos en el namespace utilizando una estructura de datos sencilla, que es un mapa, que son relaciones llave-valor. Cuando nosotros utilizamos def o defen, estamos internando, así se les dice, internar, un símbolo en ese mapa. De modo que cuando lo llamamos, el sistema lo que hace es buscarlo y lee los metadatos que tiene. Esto es una función, esto es un valor. Si es una función, verifica cuántos argumentos recibe, ¿verdad? Verifica que tiene documentación o no. Y bueno, le pasa los argumentos y lo llama y lo ejecuta. Si por ejemplo nosotros acá le ponemos otro argumento, ¿qué va a pasar? Va a decir, primero lo que va a hacer nuestro compilador es ir a nuestro diccionario, va a ir a nuestro mapa, lo va a buscar acá, ¿verdad? Y va a decir cuadrado. Esto no lo vemos acá, pero cuadrado tiene unos metadatos donde van a salir el número de argumentos. Y el sistema va a decir, bueno, un momentico. Cuadrado recibe un solo argumento, tú me pasaste 2. Entonces esto es justamente lo que me está diciendo acá. Número errado de argumentos, me pasaste 2. Entonces, cuadrado recibe solo 1, ¿no? Esto lo vemos acá, recibe solo un argumento. Bien. Ahora, les decía que defen es un macro. ¿Qué es un macro? Un macro es una técnica de metaprogramación. Es decir, es una forma de generar código a partir del código. En Clojure se utilizan muchísimo los macros para simplificar las expresiones simbólicas, ¿no? Porque las expresiones simbólicas suelen anidarse. De hecho, la forma como trabajamos en Clojure, ¿verdad?, es construir nuestro problema desde las expresiones simbólicas más simples hasta formas más complejas. Recordemos que una forma es una combinación, ¿verdad?, de expresiones simbólicas, ¿bien? Entonces existe una función que se llama macroexpand, que si nosotros le pasamos una expresión que contenga un macro, ¿verdad?, nos va a mostrar
a qué se resuelve ese macro, pues, en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces acá vemos, esta es la forma en que nos los muestra NetsJournal, pero es un poco más clara verla así, por eso tomé esta fotico, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, defen lo que hace es unir def con función, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos def cuadrado, el símbolo, luego viene otra expresión simbólica donde se llama la función fn, y la función lo que hace es justamente lo que dijimos arriba, internar este cálculo, por decirlo así, en un lugar dentro de nuestro mapa. En este caso, como le dimos un nombre, lo voy a internar con este nombre, pero también podemos pasar a una función anónima, es decir, no darle un nombre, él la va a internar con un código. Y luego esta función recibe otra expresión simbólica donde está, en primer lugar, un vector con los argumentos. Y luego, dentro de esa expresión simbólica, el cuerpo, ¿ves? Que es n por n. Si se dan cuenta, acá tenemos 1, 2, 3, 4 expresiones simbólicas, ¿no? Entonces, defen nos lo simplifica bastante, ¿no? Porque solo tenemos que escribir defen, el nombre, el vector con los argumentos y el cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que hace muchas veces los macros. Se pueden utilizar para otras cosas, porque como les dije, un macro es una forma de generar código a través del código. Puedes generar el código que tú desees a través de un macro. Esto es una técnica avanzada, lo veremos en otro momento, pero está bueno que sepan que existe y que tengan una idea de qué es, porque se lo van a encontrar muchas veces y capaz, bueno, ¿qué es un macro, no? ¿Qué es esto? En clases recuerden que estábamos resolviendo una función antes de que se nos acabara el tiempo. Se trataba de crear una función que hiciese de croupier, un repartidor de cartas, y teníamos un mazo de cartas españolas. Y las cartas españolas, la restricción que tenía es que no tiene los números 7 y 8, ¿no? 8 y 9, ¿cómo era? 8 y 9. 8 y 9. ¿Eh? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar, bueno, ¿qué va a recibir esta función? ¿Qué va a devolver? A esta función nosotros le vamos a pasar 3 argumentos. Primero vamos a pasarle 2 colecciones. La primera colección va a representar los números de las cartas. La segunda colección va a representar las pintas de las cartas. Y el tercer argumento va a representar el número de cartas a repartir, ¿no? La mano que se va a repartir. Ahora, ¿cómo queremos que nuestra función devuelva el resultado? Bueno, idealmente nosotros vamos a devolver una estructura de datos. ¿Por qué? Porque podemos seguir trabajando con una estructura de datos en vez si devolvemos un tipo de datos simple, como por ejemplo un string, o si imprimimos algo por pantalla. Lo que imprimamos por pantalla, por ejemplo, no podemos seguir transformándolo. Una vez que lo imprimimos por pantalla, ya está, ahí terminó el programa. Entonces, por lo general, en vez de strings o de imprimir por pantalla, con los strings igual puedes seguir trabajando, pero hay que ver si ese tipo de datos es el más idóneo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hay que pensar a la hora de definir el output, ¿no? Primero, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Y cuál es la estructura de datos que más me conviene para seguir trabajando con estos elementos que esta función va a transformar? Insistimos, una función recibe datos y los transforma, ¿verdad?, en otro tipo de datos, ¿no? Entonces, nosotros lo que deseamos sería, idealmente, que nos devuelva un par, número y pinta. Y ese par lo representamos acá como un vector que tiene 2 tipos de datos, un número y un keyword, una llave. ¿Bien? Esa es la forma en que nosotros deseamos nuestro output.
Entonces, hecho este paso, visualizar qué input le vamos a pasar y cómo queremos que sea nuestro output, vamos a pasar a pensar cómo vamos a resolver el problema paso por paso. Y eso es básicamente lo que es diseñar un algoritmo. Es ir paso por paso en la resolución de un problema. Pensar algorítmicamente tiene muchísimos parecidos con seguir una receta de cocina. Por ejemplo, imagínense que deseamos hornear una torta o un pastel. Tenemos primero una cantidad de ingredientes, luego una secuencia de pasos a seguir en orden, ¿verdad? Para obtener el pastel. Si nosotros erramos en los pasos, pues no vamos a obtener el producto deseado. Por ejemplo, nosotros podemos tener todos los ingredientes necesarios para hacer un pastel, una torta. Tenemos la harina, tenemos los huevos, tenemos la leche, por decir algo, el cacao. Pero si nosotros no lo mezclamos de la forma correcta, pues no vamos a obtener el producto deseado. Si nosotros agarramos y tomamos esos ingredientes así como están y los metemos en el horno, no vamos a obtener una torta. Hay que seguir una secuencia de pasos. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de los algoritmos. Tú lo puedes pasar los datos a tu intérprete, a tu compilador, pero si no les dices qué hacer con ellos y no le indicas el orden correcto en el que tiene que realizar cada cosa, pues no vas a obtener el producto deseado, no vas a tener la transformación deseada. Entonces, tenemos que pensar paso por paso qué hacer primero, qué cosa primero, qué datos estamos tomando, cómo vamos a manipular esos datos y qué transformaciones vamos a realizar sobre esos datos. Siguiendo con la metáfora de la cocina, de la receta de cocina, podemos pensar que los tipos de datos son nuestros ingredientes y las estructuras de datos son los utensilios que utilizamos en la cocina para realizar las preparaciones. Porque si ustedes se dan cuenta, las estructuras de datos contienen estos tipos de datos más simples, ¿verdad? Y nos permiten operar con ellos, nos permiten organizarlos. Entonces, para resolver este problema, nosotros primero necesitamos crear unas estructuras de datos. Necesitamos crear las cartas, acá las tenemos, y necesitamos crear las pintas, acá las tenemos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer con ello, no? Lo primero que necesitamos hacer es, tenemos que averiguar cómo obtener un elemento aleatorio de cada colección, ¿verdad? Y crear una colección según la mano que nos piden, ¿no? Si nos piden una mano de 5, de 10 cartas, de lo que sea, ¿verdad? Crear una colección de elementos aleatorios de esa colección de origen, ¿no? Crear una nueva colección, pero que contenga elementos aleatorios. Deben estar repetidos, por ende, nuestra estructura de datos para manipularlo no puede ser un conjunto, porque el conjunto no admite elementos repetidos, ¿verdad? Y tenemos que hacer esto tanto para los números que representan nuestras cartas, como para las pintas, la pinta de la carta. Y por último, debemos mezclar un elemento de cada colección de elementos aleatorios, ¿verdad? Unirlo en un par con este vector y devolver un vector con pares, esos pares van a representar nuestros naipes, ¿verdad? N cantidad de naipes. Por ejemplo, tendríamos como resultado, a la hora de aplicar nuestra función, esto lo podemos imaginar también, está bien que lo proyectemos así, tendríamos que, por ejemplo, nuestro resultado tendría que ser algo así, ¿no? Por ejemplo, 1 espadas, 2 de copas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que sea una mano de 2 cartas, ¿no? Improbable, pero bueno. Nosotros esto es lo que deseamos obtener, ¿bien? Entonces, vamos paso por paso, ¿no?
Acá ya habíamos creado nuestras colecciones. Fíjense que acá estamos pidiendo, eh, estamos utilizando dos funciones que devuelven una lista, en este caso del 1 al 7, y esta una lista del 10 al 12, y unimos esas dos colecciones para crear una nueva colección con la función concat. Range, ¿verdad? Es una función que se corresponde con la idea matemática de el rango abierto. ¿No? Si ustedes recuerdan, en sus clases de matemáticas existen rangos abiertos y rangos cerrados. El rango cerrado, que se representa con un corchete al final, inicia con un paréntesis y termina con un corchete. El corchete significa que el último elemento queda incluido. Y cuando no es un corchete, sino que son dos paréntesis, el último elemento no está incluido. Bueno, esta función range representa rangos abiertos. Por ende, 8 no está incluido, 13 no está incluido. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Concatenamos nuestras dos colecciones que creamos con la función range, que nos devuelve una secuencia, en este caso, repito, del 1 al 7, en este caso del 10 al 12. Y tenemos nuestro mazo, bueno, perdón, los números de las cartas, ¿no? Luego tenemos nuestras pintas, las representamos como keywords. Vamos a ver que si queremos seguir trabajando con estos datos y ordenarlos, analizarlos, utilizar keywords resulta más apropiado que trabajar con strings, aunque puede ser un poco más lento desde el punto de vista del performance, pero sobre performance ustedes a esta altura no deben preocuparse en lo absoluto. Pero trabajar con keywords es bastante versátil en Clojure y es un elemento que no tienen en otros lenguajes más allá de lenguajes de la familia Lisp. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Oye, necesitamos saber primero, cómo aproximarnos al concepto de aleatoriedad en programación. La mayoría de los lenguajes tienen funciones registradas en su biblioteca base, es decir, que no tienes que, por lo general, no tienes que importar ninguna librería, sino que la puedes invocar directamente. Funciones que crean elementos aleatorios. Por ejemplo, Clojure tiene, vamos a ponerlo acá abajo porque abajo sabemos que nos devuelve el valor de la última expresión, cada celda en Nextjournal. Entonces, randint te pide un argumento y ese argumento es el tope, ¿no? Por ejemplo, genérame un número aleatorio entre 0 y 100. Bien. Entonces acá 41, lo vuelvo a llamar, me devuelve uno distinto, 26, 24, bien. Así se generan números aleatorios. Bien, pero yo no quiero que me generes números aleatorios en base a una secuencia que yo no controlo. Yo quiero que me generes números aleatorios en función de la colección que yo ya creé. ¿Y cómo hago eso? Bueno, existe esta función que tenemos acá ya preparada que se llama randnth, ¿no? Que es como enésimo aleatorio. Entonces, randnth recibe como argumento una colección. ¿Y qué es lo que te hace? Te devuelve un elemento seleccionado aleatoriamente de esta colección. Entonces la probamos. Bien, 6, 1, 10, 12, 12. Son elementos aleatorios de nuestra colección. No nos va a devolver otra cosa que no esté en nuestra colección. Y esto es exactamente lo que necesitamos, ¿no? Acá ya tenemos un paso. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, nosotros necesitamos seleccionar elementos aleatorios de nuestra colección, si ya lo hicimos. Pero ahora necesitamos ir acumulando esos elementos en una colección en función del número de cartas que nos pidan. En función del número de cartas que nos pidan. Papito, michita. En función del número de cartas que nos pidan, ¿no?
Entonces, por ejemplo, Permiso. nosotros tenemos acá esta función que se llama repeatedly, ¿verdad? Repeatedly nos permite, vamos a buscarlo acá en Clojure Docs. Fíjense, repeatedly, si nosotros le pasamos una función, repeatedly va a ejecutar esa función indefinidamente. Si le pasamos n, la va a ejecutar n veces, ¿no? Ahora, noten que recibe una función que no es lo mismo que un llamado a función. Por eso, si vemos acá el ejemplo, ¿verdad? Tenemos esta notación que nos va a parecer extraña. Pero sencillamente lo que están haciendo acá es llamar a randint 11, que ya vimos cómo se usa randint, ¿verdad? Pero dentro de una función anónima. Esta expresión, ya nosotros habíamos visto funciones anónimas un poco más arriba, que se las había mostrado. Son funciones que no tienen nombre. Acá tenemos una función anónima, ¿verdad? Y ya habíamos visto que defen es justamente la unión de def con fn, ¿no? Que es función. Si nosotros, bueno, es bastante obvio lo que voy a decir. Una función anónima es una función que no tiene nombre, ¿no? Esta es la forma de una función anónima, ¿verdad? Entonces tenemos fn, que es la función de función, un vector con los argumentos y el cuerpo, ¿ya? Pero existe una forma simplificada, por decirlo así. Se utiliza la expresión syntactic sugar, azúcar sintáctica, para escribir una función anónima, y es así: hash y paréntesis, ¿no? Si nosotros ponemos acá hash y paréntesis, es exactamente que escribir esto que hicimos acá. ¿Cómo lo vemos acá? Hash y paréntesis. Acá están llamando a randint dentro de una función anónima y no le estás pasando ningún parámetro, sin pasarle ningún parámetro. Luego vemos cómo pasarle parámetros a una función anónima. Pero es importante ver que es importante subrayar esto, porque si nosotros le pasamos solamente el llamado a función, vamos a obtener un error. Tiene que ser una función. ¿Okay? Tiene que ser una función. ¿Okay? Entonces, ¿por qué repeatedly? Porque esto nos evita crear una colección. Por ejemplo, nosotros podríamos hacerlo también, ¿verdad? Podríamos hacer esto. Por ejemplo, si nosotros queremos 4 números aleatorios, bueno, 4 pintas aleatorias en este caso, ahí lo tenemos, ¿verdad? Podríamos hacer esto. ¿Qué hicimos acá? Llamar a la función 4 veces y ubicar eso en un vector. Lo podemos hacer, pero es poco práctico. Estamos trabajando de más. La idea es que el computador trabaje por nosotros, no que el computador nos ponga a trabajar a nosotros. Entonces hay formas más simples de hacerlo, y eso es lo que hace repeatedly. Repeatedly me ejecuta una función n veces, las veces que yo desee. Y eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Eh? Es mucho más simple hacer repeatedly que escribir el llamado a función las veces que yo quiera. Esto es exactamente lo que necesito. Acá pruebo lo mismo con la otra colección, que son los números de carta. Fíjense que es importante, acá se estaba ralentizando el motor. Pero fíjense que cada vez que lo llamo, muestra resultados diferentes. Y eso es exactamente lo que quiero. No quiero que siempre se muestren
los mismos resultados. Bien, ahora ¿qué sigue? Luego sigue, ya tenemos los dos primeros pasos. Creamos una colección de elementos aleatorios de naipes o de los números de la carta y creamos una colección con elementos aleatorios de la pinta. Sabemos cómo hacer eso, ¿verdad? Ahora tenemos que buscar la manera de combinarlos, ¿verdad? Y de crear pares que representen cada naipe. Acá tenemos una forma que hemos visto apenas aún, ¿verdad? Que es un let. ¿Qué es un let? ¿Verdad? Un let nos permite asociar un nombre con determinada expresión simbólica, ¿verdad? De modo que cuando yo luego, dentro del cuerpo de esta expresión simbólica, fíjense que empieza acá y termina acá esa expresión simbólica, ese let. Si yo llamo, por ejemplo, a reparto carta num fuera del contexto del let, fíjense el error que me está diciendo acá. Incapaz de resolver el símbolo reparto carta en este contexto. Fíjense, es muy importante prestar atención a las palabras que se están usando acá, ¿no? En este contexto. Esta expresión está fuera de este contexto, porque él la va a buscar en el diccionario de las variables globales. Cuando nosotros definimos con def, ¿verdad? Def x, por ejemplo, estamos internando este símbolo en nuestro diccionario y lo estamos haciendo de forma global. En cualquier lugar de nuestro código nosotros vamos a poder referirnos a x y que nos devuelva el valor 10. Pero con let estamos creando un contexto restringido en el cual estos símbolos que nosotros definamos dentro de este vector van a ser solamente válidos dentro de la expresión simbólica let. ¿Ya? Es un poco como cuando estamos aprendiendo un lenguaje y aprendemos a distinguir que los significados varían dependiendo de los contextos, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo acá. Yo podría tener el mismo símbolo, por ejemplo, reparto carta num, como una variable global, pero yo, como les dije, podría tener este mismo símbolo como una variable global, ¿verdad? Pero en este contexto, reparto carta num va a equivaler a esta expresión simbólica. Solo en este contexto. Si yo luego llamo fuera de este contexto reparto carta num, me va a devolver 10. ¿No? Acá, por ejemplo, para demostrarles esto, vamos a comentar esta expresión simbólica y vamos a decirle que devuelva solo reparto carta num. ¿Verdad? Y acá, esto, vamos a quitarlo. Vamos a crear otra celda de código y lo vamos a poner acá. Ya creamos otra celda de código. Bueno, las pone donde quiera. Fíjense, acá definí reparto carta num. Es 10. ¿Verdad? Acá está reparto carta num dentro de este contexto. Este nombre aquí está vinculado a lo que resuelva esta expresión simbólica, que como sabemos me devuelve una colección donde toma aleatoriamente elementos de esta colección. Y en efecto, es así. Ahora, si yo llamo acá reparto carta num, fíjense que está fuera del contexto léxico de let. ¿A qué va a resolver esto? A 10. ¿Ven? Entonces, con let, nosotros creamos contextos léxicos, por decirlo así. Podemos crear símbolos que tienen validez solo dentro de este contexto. Ahora, ¿por qué utilizamos una forma let acá? ¿Nos estamos complicando la vida? No, al contrario.
nos las estamos simplificando porque estamos asociando nombres con expresiones simbólicas más largas. Y eso es una cosa que podemos hacer en Clojure. Tú puedes tener una expresión simbólica de una complejidad X, de una complejidad grande, y denominarla, asociarla con un nombre, para luego, más tarde, en otros lugares del código, poder referirte a ella utilizando este nombre. Lo puedes hacer con una definición, lo cual la haría una variable global, o la puedes hacer dentro de un contexto léxico restringido con el let. ¿Bien? Entonces acá básicamente nosotros usamos el let, ¿verdad?, para tener símbolos más cortitos y que tienen significado para nosotros. Reparto cartanum, reparto pintas, y que, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de nuestra memoria, desde el punto de vista de la forma de conferirle legibilidad a nuestro código, son más prácticas, ¿verdad? Y las utilizamos para seguir trabajando con este código en vez de tener que tomar esta expresión simbólica más larga y seguir trabajando con ella. Entonces, nombramos cada colección, resultado de ella, y luego vamos a unirlas. ¿Cómo podemos unirlas? Fíjense, acá vamos a usar una función que se llama map. La función map no debe confundirse con el mapa de la estructura de datos. Recuerden que en Clojure nosotros podemos crear estructuras de datos, ¿verdad?, utilizando el literal. Este es el literal para un mapa, ¿verdad?, o utilizando una función. Si nosotros queremos crear una función, si nosotros queremos crear un mapa utilizando una función, es esta la función para crear el mapa, hashmap. Map solamente es una función diferente. Vamos a ver qué hace map. Fíjense, acá la documentación nos dice que map recibe, primero es una función variádica. Eso significa las funciones que reciben n cantidad de argumentos, uno o más argumentos. Recibe una función y una o más colecciones, ¿no? Acá en este caso es función y una colección, y en este caso, por ejemplo, es función y dos colecciones, y así sucesivamente, ¿no? Entonces map lo que va a hacer es que va a tomar un argumento, un elemento, va a recorrer la colección elemento por elemento, y va a tomar un elemento de la colección y se lo va a pasar a esta función, y lo va a colocar en una nueva colección que me va a devolver como resultado, ¿ya? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, es algo muy simple, ¿no? Inc significa incremento, es la función de incremento. Entonces, lo que hace map acá es que toma un elemento y se lo pasa a esta función y lo coloca en una colección que te va a volver como resultado. Y sigue así, ta, ta, ta y ta. Y te devuelve esto. Esta nueva colección es el resultado de aplicar el incremento a cada elemento de la colección. Si yo le paso dos colecciones, mi función debe admitir dos argumentos. Si le paso tres colecciones, mi función debe admitir tres argumentos. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, en el caso de dos colecciones, va a tomar un elemento de cada colección y se lo va a pasar a mi función. Y el resultado lo va a almacenar en una nueva colección. Y sigue con el siguiente. Entonces, justamente eso es lo que necesito hacer acá. Yo tengo dos colecciones, ¿verdad? Yo necesito tomar un elemento de cada colección y devolverlo como un vector. Entonces, utilizo una función anónima que puedo colocar en su forma más larga o en su forma más sintáctica no sería lo correcto, más reducida. Y esta función anónima básicamente, fíjense, recibe dos argumentos y me devuelve un vector con los argumentos ordenados
en esta forma. Carta en un primero y pinta después. Es una función sumamente simple, no hace ningún cálculo, sino que toma los argumentos y me los devuelve en un vector, que es exactamente lo que quiero. Entonces, pero usted me dirá, pero profesor, acá no es map, sino mapb. Sí, la única diferencia entre map y mapb es que mapb, en vez de devolverme una lista, como lo podemos ver acá, devuelve una lista, mapb me devuelve un vector, que es como habíamos acordado que queríamos el resultado cuando discutimos cómo queríamos el output, ¿no? Queremos un vector de vectores. ¿Bien? Entonces, esta sería nuestra función, ¿verdad? Tenemos nuestro macro, defen, el símbolo con el cual vamos a identificar esa función, repartir cartas, un pequeño string de documentación, el vector con los argumentos, 3 argumentos, ¿verdad? Y el cuerpo de la función. El cuerpo de la función que ejecuta nuestro algoritmo, ¿no? Fíjense, es una función muy simple. Sencillamente tomamos elementos aleatorios de las colecciones que recibimos como argumento, ¿verdad? Tomamos n elementos aleatorios de las colecciones que recibimos como argumento y devolvemos una nueva colección de pares carta pinta como resultado. ¿Bien? Acá, por ejemplo, vamos a ejecutar nuestra función. Acá tengo que ponerle algo porque si no me va a volver error. Cada vez que yo lo llamo, me devuelve una cantidad, un reparto de cartas, una mano diferente, ¿no? Puedo enviar el número de cartas a repartir también. Y fíjense que nuestra función trabaja como es esperado. Y cada vez nos devuelve elementos distintos. Noten que hemos trabajado incremental e interactivamente. Es decir, cuando nosotros desarrollamos una función, vamos probando paso por paso que estamos obteniendo lo que estamos necesitando, estamos explorando y estamos interactuando con nuestro código, estamos probando a la vez que estamos desarrollando. Entonces, esta es una forma muy productiva de trabajar porque podemos ver muy rápidamente si estamos obteniendo lo que deseamos o no. En vez de escribir la función de una vez e ir probando y luego probar, vamos escribiendo partes de la función y las vamos probando y luego ensamblamos todo, ¿no? De hecho, nosotros colocamos acá distintas celdas. Primero porque es más fácil trabajar en NetJournal con celdas. Es una notebook y es la forma de trabajar. Pero por lo general podemos ir formando esta forma más grande, ¿verdad? Desde las más pequeñas. Como sabemos, tenemos una funcionalidad de nuestro editor que es Slurp, que si yo tengo una expresión simbólica y le doy control más, absorbo la otra, ¿no? Entonces, así vamos construyendo y vamos integrando las expresiones simbólicas. También hay un barf, que es sacar la expresión simbólica. Entonces, si adivinan, ¿cómo sería? Si es control, flecha hacia la derecha, es slurp, control, flecha izquierda, es el barf, ¿no? Es como que absorber y escupir, por decirlo así. Absorber y sacar de expresiones simbólicas. Estos son 2 truquitos que van a servir de utilidad para trabajar con expresiones simbólicas. También recuerden que si yo comento utilizando punto y coma, comento toda la línea. Pero si utilizo hash y underscore, solo comento la expresión simbólica
en cuestión. Esto significa que el intérprete no va a tomar en cuenta ese código, ¿no? Esto como algunos tips para trabajar con expresiones simbólicas en Clojure. Y por último, lo que les decía, que resulta muy ventajoso devolver estructuras de datos, ¿verdad? Porque podemos seguir trabajando con ellas. Por ejemplo, acá yo defino este resultado. Eso significa que cuando yo llame a resultado, no se va a volver a llamar la función repetir cartas, sino que siempre me va a devolver este mismo resultado, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo puedo seguir trabajando con ello. Por ejemplo, puedo decir sort by first resultado. ¿Por qué first? Bueno, fíjense. ¿Qué es esto? Un vector, como me lo dice acá. Entonces, ¿cómo accedo yo a los vectores? Por índice, ¿no? Son colecciones secuenciales. Entonces, por eso first. Entonces, acá le estoy diciendo, ordéname por el primero. El primero son números. Sort by first, fíjense, me los ordenó por número. ¿Cómo haría si yo deseo ordenarlo por las pintas? Bueno, es muy simple. Second. Y ahí está, ordenado por pinta. ¿Ven? Lo que les quiero demostrar con esto es que cuando tú devuelves una estructura de datos en una función, puedes seguir realizando transformaciones sobre esos datos. Puedes pasarle, esto significa también que puedes pasarle esta función a otras funciones. Y esto es una forma muy común de trabajar en lenguajes funcionales como Clojure, porque las funciones admiten otras funciones como argumentos. Y tú puedes realizar transformaciones sucesivas de los datos, pasándole el resultado de una función como input a otra función. Y de esta forma montar como una cadena de procesamiento, donde cada función tome como input el output de la función precedente. Pues bien, esto ha sido todo con respecto a funciones. Naturalmente quedan muchas cosas por profundizar, hay mucho que practicar y espero que les haya gustado. Cualquier duda, saben que tienen un foro para consultar, o si no, pues nos vemos en clase.